me parece increíble que una bicicleta del 2014 de enduro sea prácticamente igual, y encima que es 27,5 y 170 sea prácticamente igual que las top de Down Country del 2023. Buenas chavales, seguidores del canal Fat Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de las geometrías de una Scott Genius del 2014 comparando con las geometrías actuales que tiran al Down Country de 120-120 o 120-110 de recorridos de suspensiones, y para que veamos hacia dónde va el mundo de hoy comparándolo con el mundo del 2014. Vale chavales, pues para ver la geometría de una bicicleta lo primero que hay que especificar es en qué nos vamos a fijar. La geometría de una bicicleta detalla muchísimas medidas, pero nosotros nos vamos a fijar solo en unas cuantas. La primera, vamos a fijarnos en el ángulo del tubo de dirección, es decir, el ángulo que hace la horquilla respecto a la horizontal. Nos vamos a fijar también en el reach. ¿Qué es el reach? El reach es la distancia horizontal que hay desde el tubo de dirección hasta la vertical del eje pedalier, ¿vale? Distancia horizontal entre la vertical del eje pedalier hasta el tubo de dirección. Nos vamos a fijar también en el stack, que es la altura de la bicicleta y se mide desde el eje de pedalier hasta el tubo de dirección, ¿vale? La altura, la línea vertical que genera esos dos puntos de referencia. Y nos vamos a fijar también en el ángulo del tubo del sillín, es decir, lo inclinado que está el tubo de sillín respecto a la vertical, o respecto a la horizontal, perdón, se toma la medida respecto a la horizontal. Nos vamos a fijar también en las vainas traseras, es decir, la distancia que hay, que dejamos en la bicicleta en la rueda trasera, hasta el eje trasero de la bicicleta, la distancia que hay para poder meter esa rueda. Nos vamos a fijar también en la distancia entre ejes, es decir, desde el eje delantero hasta el eje trasero, esa distancia que hay de una a otra, y por supuesto nos vamos a fijar en los recorridos de suspensión, ¿vale? Teniendo en cuenta todos esos parámetros, teniendo en cuenta que esta es una bicicleta Scott Genius LT710 del 2014, vamos a comparar esta bicicleta con las actuales de hoy en día que se están comiendo el mercado o que todo el mundo quiere, ¿vale? Y para eso primero vamos a detallar las medidas de esta bicicleta. Tengo aquí la chuleta de todo y os voy a ir diciendo todo. Lo primero, Scott Genius del 2014, teniendo en cuenta que son recorridos de 170 y 170 al trasero, 170, nos da esta geometría. Nos da que el ángulo de dirección, bueno, este cuadro tiene dos posiciones aquí atrás, justo en el eje trasero del amortiguador trasero, que hace que se aleje un poquito más la rueda trasera o que se acerque un poquito más. Os voy a dar las medidas tal y como yo la tengo puesta, ¿vale? Porque se puede cambiar esa tontería y cambia un poquito las medidas, pero tal y como la tengo yo puesta, el ángulo de dirección sería 66,8 grados, el reach sería 42,9, el stack, que es la altura, sería 61, el ángulo de sillín es 74,5, las vainas traseras, teniendo en cuenta que es una bicicleta de 27,5 pulgadas, son 43,9, y la distancia entre ejes de un eje al otro es 1175. Teniendo en cuenta que esta bicicleta es 170, que es 27 pulgadas y media, que en la rueda trasera, en el hueco trasero que queda, entra más o menos lo máximo una 27,5 por 2,5, teniendo en cuenta todo eso, las medidas de la Scott Genius son estas. Lo increíble del vídeo es que las medidas actuales, después de 9 años de continua evolución del ciclismo, ahora os voy a dar las medidas de unas cuantas referencias de bicicletas que he cogido, no difieren tanto, incluso hay alguna que se acerca muchísimo a la geometría de esta bicicleta.
Esta bicicleta es una bicicleta de enduro y las bicicletas que os voy a decir ahora mismo son bicicletas de cross country o, como están denominando ahora, down country, que las cross country más o menos son 100-100, más o menos, tirando a eso, en recorridos de suspensión, y las down country las están llamando así porque están más o menos tirando en torno a 120-120. Pues las de down country, que más o menos en torno a 120-120, tienen geometrías muy parecidas o muy iguales a una Scott Genius del 2014. O sea, me parece increíble. Aquí tengo unos cuantos modelos y el primero que os voy a decir es la Orbea Oiz del 2023. Orbea Oiz, 120 delante, 120 detrás. Tiene un ángulo de dirección de 67 grados. El otro era 66,8, o sea, solo 0,2 grados más. 0,2 grados más. El reach sí que es verdad que es mucho más, hay mucha más separación desde el eje de pedalier a la dirección, ganándole 2,1 centímetros, es decir, es 45 el reach. El stack, que es la altura, es un poquito más baja que la Genius, sería 59,6, es decir, menos 1,4. El ángulo de sillín pasa a ser mucho más vertical, 76,5, le gana 2 grados. ¿Por qué? Porque al final el reach es mayor y la altura del stack es menor, por tanto, si ponemos el mismo ángulo de sillín, el sillín estaría muchísimo más atrás. Entonces, para que más o menos coja la misma medida, más o menos, al final el ángulo de sillín es más vertical. Y bueno, todo esto influye en millones de cosas. Luego hablamos en qué influye. Las vainas traseras, teniendo en cuenta que son 29 pulgadas, son 43,2, es decir, menos 0,7 respecto a la Scott Genius. Y la distancia entre ejes, la verdad es que es bastante elevada para ser una bicicleta down country o cross country, y son 1163, es decir, 12 centímetros menos que una Scott Genius. Está claro que esta bicicleta es una bicicleta enduro y la distancia entre ejes va a ser mayor que cualquier otra, pero se están acercando mucho. Si cogéis todas las medidas, 0,2, 1,2, 0 con tal, 0,7, o sea, es súper cercano. Una Orbea Oiz del 2023, que la máxima diferencia que hay con esta es que el reach es 2 centímetros con 1 más largo y que el ángulo del tubo del sillín es 2 grados mayor. Pero todo lo demás se parece una bestialidad, una bestialidad. Siguiente bicicleta, sí, la KTM Scarp MT, que es la KTM Scarp de 120, ¿vale? Lleva 120 delante y 115 detrás. Esa bicicleta está con un ángulo de dirección, ángulo de tubo de dirección de 67,5, es decir, 0,7 más. Un reach de 43,1. En la Genius es 42,9, prácticamente es el mismo reach, 0,2 más, o sea, poquísimo. El stack, que es la altura, 60,3, la Genius es 61, o sea, 0,7, prácticamente igual. Ángulo de sillín, Genius 74,5, la Scarp 74, prácticamente es el mismo ángulo de sillín, menos 0,5 grados. Vainas, bueno, 29 pulgadas, por supuesto todas las bicicletas que voy a hablar ahora, que no son las Scott Genius, son 29 pulgadas. Las vainas son 43,5, estas son 43,9, prácticamente igual. La distancia entre ejes, 1152, 23 centímetros menos que esta. La única diferencia grande entre las dos, aparte de los recorridos de suspensión, que estos son 170-170, aparte de eso es que la distancia entre ejes, esta le saca 23 centímetros. Todo lo demás es prácticamente igual, es prácticamente la misma bicicleta. Está claro que hay muchas más medidas, muchísimas más medidas, pero las más o menos en las que más nos fijamos a día de hoy, las más detonantes, son estas. Y se parece esta Scott Genius a la KTM Scarp MT, una exageración, pero encima esta tiene 170 de recorrido delante y detrás. Está claro que el peso no tiene nada que ver, o sea, esto es un lastre comparado con una Scarp MT, pero las medidas, la geometría es que es acojonante. La geometría actual podemos decir que puede ser
casi igual que la geometría de enduro de hace 9 años. Es que solo hay que coger el papel y verlo, ¿eh? Siguiente bicicleta, la Cannondale Scalpel 2023. Recorridos 100-100, aunque también existe la Lefty 8, que es la suspensión monobrazo delantera con 120. Pero bueno, cogemos la medida de la 100-100 y es ángulo de dirección 68 grados, menos lanzado que esta. Ya estamos poniéndole 1 grado con 2 más. Luego tenemos un reach de 43,5 más 0,6, prácticamente el mismo. Un stack, que es la altura, de 59,1, muchísimo más bajita, es casi 2, es 1,9 más bajita que la Genius. Eso que conlleva que el ángulo de sillín debería ser más vertical, porque es más bajita, para tener más o menos el mismo punto. Pues no lo es tanto, es 74,5, es exactamente el mismo ángulo de sillín que la Scott Genius. Las vainas 43,6, 0,3 más. Y la distancia entre ejes 1151, muy parecida a la Scarp. Al final le saca esta a 24 centímetros. Prácticamente estamos hablando de que la Scalpel de 100-100 es prácticamente igual que la Genius de 170-170 del 2014, pero el ángulo de dirección es menos lanzado y la altura, el stack, es más bajita. Todo lo demás se parece una locura. Hasta el ángulo del tubo del sillín es exactamente el mismo. O sea, geometría de enduro del 2014. Y estamos hablando de las bicicletas del 2023. Siguiente bicicleta, Scott Spark del 2023. 120-120. Ángulo de dirección 67,2. 0,4 grados más. O sea, 0,4, no llega ni a medio grado más que la Genius. Tenemos un reach de 44,1, bastante generoso, comparado con la Genius, claro, le saca 1,2. Tenemos un stack de 60,25, la Genius es 61, o sea, tiene prácticamente la misma altura, la Spark del 2023 que la Genius del 2014. Un ángulo de sillín de 76,1, ahí sí que hay bastante diferencia. Le han metido el sillín mucho más vertical y le saca 1,6 a la Scott Genius. Unas vainas traseras de 43,75, estas son 43,9, o sea que prácticamente son las mismas vainas. Y la distancia entre ejes, esta es de las más generosas de las que hemos hablado, que es 1159. Comparado con esta, que es 1175, pues le saca 16 centímetros. Pero se parece una bestialidad. Y luego tenemos la BH Link LT, que es la de 120-120 del 2023, ¿vale? Perdón, 120, creo que es 120-100 o 120-105 trasero. La verdad es que el amortiguador trasero no sé decir exacto cuánto es, pero delante es 120. Pues el ángulo de dirección son 67 grados. Estas son 66,8, 0,2 grados más. Es igual de lanzada que esta. El reach es 42,8. Esta es 42,9. O sea, es prácticamente la misma bicicleta. De momento en ángulo de dirección y en reach. En stack, que es la altura, 59,2. Ahí ya está 61. Ahí ya hay casi 2 centímetros, 1,8 entre una y la otra. O sea que ahí de repente varía. Por tanto, el ángulo de dirección, al ser más bajita, en teoría tiene que ser más vertical. Bueno, pues sí, es un poquito más vertical, 74,8. O sea, son 0,3 grados más vertical que 74,5 que es esta. Pero es que estamos hablando de que la única diferencia hasta ahora es que es más bajita de altura. Todo lo demás es prácticamente igual. Las vainas, 43. Estas son 43,9. Por supuesto, las recortan 0,9 teniendo en cuenta que encima le meten una rueda de 29 pulgadas en vez de 27,5 que es esta. Y la distancia entre ejes para mí es la menos endurera, porque es la más acortada de todas las bicicletas que he dicho, que es 1136, es decir, 39 centímetros menos, 39, es una bestialidad eso. Pero ¿de qué estamos hablando de esto? Bicicletas del 2023, chavales. Estamos hablando que tienen prácticamente la misma geometría y medidas que una bicicleta de enduro del 2014. Se nos está yendo la olla,
Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, esta bicicleta tiene un ángulo de dirección muy lanzado, por tanto es capaz de bajar cualquier cosa, tiene un reach cortito, por tanto es enérgica y es eléctrica, y las ruedas de 27,5 son más enérgicas y eléctricas y más ratoneras que unas ruedas de 29, por tanto al final es una bicicleta lanzada pero enérgica y eléctrica. Luego tiene un ángulo de sillín de 74,5 que no está tan mal, porque está en torno, teniendo en cuenta la altura que tiene la bicicleta, que es 61 el stack, pues 74,5 tampoco es una postura muy de descenso, porque al final la bicicleta es más elevada, el ángulo del sillín, al tomar la medida, en vez de tomarla más bajita, la tomas más alta, el ángulo del sillín se queda en 74,5 y te encuentras los pedales un poquito más debajo, un poquito más racing que una bicicleta si cogemos de DH, lo encontramos un poquito más racing gracias a que el tubo del sillín, pues 74,5 no es exageradamente racing, pero tampoco es exageradamente ni enduro ni DH, entonces está como entre medias teniendo en cuenta que el stack es 61. Luego tiene unas vainas que para 27,5 en teoría son demasiado largas, porque son prácticamente las mismas que para 29 a día de hoy, pero también hace que entren ruedas como 2,5 detrás. Y luego tiene una distancia entre ejes exagerada, comparado con las bicicletas de Down Country del 2023, ¿vale? Comparándolas con las bicicletas de enduro o de DH de 2023, como no lo estamos haciendo, no vamos a hablar, pero tiene una distancia entre ejes exagerada comparada con estas bicicletas. Es lo único que las de Down Country del 2023 se acercan, pero no se igualan. En todas las demás medidas es increíble, pero es que se igualan una bestialidad. Me parece increíble que una bicicleta del 2014 de enduro sea prácticamente igual, y encima que es 27,5 y 170 sea prácticamente igual que las top de Down Country del 2023. Así que ahí os lo dejo, chavales. ¿Qué os parece? Locura, tío. Geometrías de locura, ¿eh? Ha cambiado mucho el mundo del ciclismo, pero no tanto. A lo mejor le hemos cambiado un poco el nombre a una cosa y la otra. Así que ahí os dejo el vídeo. Espero que os haya molado mucho y ya sabéis, canal Fat Mike. Si no tenéis una Fat Bike, tenéis que comprárosla. Y geometrías, te vuelves loco, geometrías. Bueno, atentos a la locura exagerada, locura exagerada. ¡Voy, chaval! No.